Bueno, Dios les bendiga a todos. Vamos a entrar en este momento así mismo a tu estudio bíblico. Bendiciones, así mismo comenzamos nuestro estudio. Eh, Vamos a orar y así continuamos, hermano, nuestro estudio bíblico. Déjenme traigo acá, por si acaso necesitamos nuestro pizarrón. Eh, Vamos a orar. Amado Dios, te adoramos y agradecemos, Padre, Señor, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias por tu palabra, gracias por tu perdón, por tu guianza. Gracias, Señor, porque continuamos diariamente, Padre, acercándonos más hacia ti, escudriñando tu palabra, profundizando, Señor, nuestro deseo de acercarnos más hacia ti y el conocimiento también de esta. Te pedimos, Padre, que tu sabiduría sea derramada sobre nuestras vidas. Trae con bien a los que vienen de camino, Señor. Toca las vidas de los que se conectan, de los que están buscando, Señor, así mismo que será en tu palabra. En tu santo nombre, Padre, lo pedimos todo, mi Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos entonces acá, estamos hablando, ¿verdad? El libro de los Salmos y vamos ya por el Salmo 99. Vamos a ver, quizás, Salmo 107, perdón, terminamos con la predestinación, hablando del Salmo 107 y son 150 salmos, esperamos quizás en el día de hoy, quizás podemos terminar con los salmos y ya comenzaríamos entonces con el libro de Proverbios la semana que viene. Entonces, vamos acá. El Salmo 107 nos muestra, ¿verdad?, lo que son cuatro estrofas diferentes. Hablaba un poquito de lo que es el canto del judío errante cuando regresa y entra de nuevo en la tierra prometida. Estos son los versículos del 3 al 6 del Salmo 107. Voy a buscar aquí. Déjenme, les voy a leer rapidito ese salmo, esos cuatro versículos. Salmo 107 del 3 al 6 dice así. Y los han congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y los dirigió por camino derecho. Entonces, podemos ver, hermanos, que esos versículos nos dan una esencia, ¿verdad? Prácticamente de lo que es en este momento el, el can- disculpen, el canto del judío errante. ¿Qué es una persona errante? Es una persona que anda, por decir verdad, sin un camino específico. Entonces, los versículos del 1 al 7 son resumidos en la palabra, lo que es la providencia, del 8 al 20 lo que es la palabra perdón, porque si vemos acá, déjenme les anoto aquí rapidito para que tengamos esto, el Salmo 107 tenemos 107 vamos del 1 al 7 lo que es la providencia, del 8 al 20 lo que es el perdón, del 21 al 30 lo que es la protección, y del 31 al 43 lo que es el poder. Entonces, al mirar todo esto, podemos decir, pero ¿qué importancia tiene eso? ¿Qué valor? Pues hermano, miremos. La providencia, hablando del judío errante, guía a los peregrinos, ¿verdad? Los peregrinos, los que andan viajando. El perdón liberta a los prisioneros. La protección
disipa los problemas y el poder deleita a sí mismo a su pueblo. Luego continuamos con el Salmo 108, donde vemos acá que el Salmo 108 nos muestra la alabanza y las posesiones de Israel. Entonces, el Salmo 109 nos habla de la humillación a sí mismo de Cristo. El Salmo de Judas Iscariote, como dice Hechos 1:20, fíjese la oración imprecatoria. Hablamos, ¿verdad? Los versículos del 6 al 13 del Salmo 109. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede decir a qué se refiere cuando dice una oración imprecatoria? Es un momento donde se pide que Dios haga justicia. Entonces, de igual manera, podemos ver entonces también acá que el Salmo 110 habla sobre la exaltación de Cristo, lo cual es un salmo mesiánico. Ya hemos hablado mucho de los salmos mesiánicos, ¿verdad? Así que si quieren anotar por ahí, hermanos, comenzamos el salmo, el versículo 1. Podemos comparar, hermanos, hacer una relación así mismo con Mateo capítulo 22, versículo 44, Hechos capítulo 2, versículo 34 y 45, Hebreos 1:13, Hebreos 10:12 y el versículo 13, y también Hebreos 5:6, Hebreos 6:20 y Hebreos 7:21. Ahí los puede anotar, los puede leer luego con calma, ya que no los vamos a leer todos en este momento. Continuamos entonces, hermanos, con el Salmo 111, que es aleluya por las obras de Dios. Es un perfecto salmo acróstico. Así que si usted, depende de su Biblia, hermano, si usted abre el Salmo 111, vamos a ver si esta Biblia lo muestra. Esta Biblia no lo muestra, no lo muestra. Pero es lo que es un salmo acróstico que prácticamente lo que hace es que en los versículos se utiliza lo que es el alfabeto hebreo. Y entonces aquí comienza una serie de 3 salmos y son conocidos como salmos de aleluya. ¿Por qué? Porque dicen aleluya ahí mismo. ¿Ok? Así que es una manera fácil de saber esto. ¿El por qué? Porque ahí está escrito. Entonces el Salmo 112 tenemos aleluya por la injusticia de Dios. Por la justicia, perdón, por la justicia de Dios en el versículo 6. Vamos a leerlo. Si alguien lo encontró primero, lo encuentra primero que yo. Salmo 112. Versículo 6 dice así: por lo cual no resbalarás jamás, en memoria eterna será el justo. Entonces, terminamos, hermanos, hasta el Salmo 102, porque ahora vamos a otra sección. Es la sección del Salmo 113 hasta el Salmo 118, que son salmos de Alel, ¿verdad? Sabemos que todos los salmos no fueron escritos así mismo por David, como estuvimos diciendo. Y ahí comenzamos entonces con el Salmo 113. Salmo 113 es un coro de aleluya nuevamente dirigido a Dios como creador y redentor. Y este salmo, a la majestad de Dios, comienza los salmos de Alel que se cantan en la fiesta de la Pascua. Entonces, ya casi casi, hermano, estamos llegando al momento de la Pascua. Pero tenemos que ver algo. Miremos acá. Lo que está en línea, si me quieren decir, hermano, ¿qué se celebra en la Pascua? ¿Alguien se acuerda? En inglés se usa la famosa palabra para Pascua. Dice en inglés Easter, ¿verdad? Pero a veces se le llama Passover, que es que pasó sobre, pasar sobre. Si se acuerdan, hermanos, en los tiempos de lo que es el pueblo de Dios, hubo un momento donde habían plagas. Y en la última plaga,
¿Alguien se acuerda cuál fue la última plaga? ¿Qué pasó en la última plaga? Con los hijos primogénitos. Fueron matados, ¿verdad? Los hijos primogénitos fueron así mismo matados. Pero ¿cómo fueron matados? ¿Cómo fue que murieron? Vino el espíritu de la muerte. Puse esas líneas porque no sé cómo vamos a dibujar el espíritu de la muerte. No es que tenga una esencia, ¿verdad? Exactamente. Pero hermano, sabía lo que se había dicho que había sido estipulado, ¿verdad? Que si se ponía sangre de cordero alrededor de los dinteles de la puerta, el espíritu de la muerte iba a pasar, como es paz, sobre la casa y no entraría a sí mismo para traer muerte al primogénito. Entonces, en base a esto, podemos ver que este Salmo 113 está conectado con los salmos que se hacen así, se cantan así mismo también en las fiestas de lo que es la Pascua. Entonces, continuamos con el Salmo 114. Dios guía a sus hijos, que este es un himno de liberación de los egipcios y del origen también asimismo de la nación. El Salmo 150, de igual manera, nos muestra asimismo lo que es el canto de amor, porque Dios destruye la muerte asimismo para siempre. Entonces, al hacer esto, el versículo 3 al 15 del capítulo 116 nos muestra esto. El capítulo 114, Dios guía a sus hijos, himno de liberación, como dije. 115, gloria a Dios, porque Él es lo opuesto a los ídolos paganos. Esto está en el capítulo 115, del 3 al 8. Y el capítulo, asimismo, 116, donde se muestra entonces ahí lo que es el canto de amor, porque Dios entonces viene y destruye la muerte por siempre, como dije. Pero esto, hermano, usted lo puede leer con calma desde el versículo 3 hasta el versículo 15 del capítulo 116. Pero hay que entender, hermanos, que después del Salmo 123, perdón, el Salmo 23, después del Salmo 23, el Salmo 116 es un salmo muy, muy querido por la gente. No sé si usted ha escuchado este salmo, si lo ha leído en esa jornada, ¿verdad? De leer la palabra, espero que lo hayan leído. Pero mire cómo comienza. Vamos a leer algunos versículos. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, la angustia y dolor había yo hallado. Pero mire, hermanos, muy similar en algunas esencias. Mire lo que dice el versículo 4. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Así que podemos ver una gran comparación, ¿verdad? En lo que pasa en cuanto a este momento donde comparamos el Salmo 23 con el Salmo 116. ¿Verdad? Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugar de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y seguimos por ahí. Pero ¿qué nos trae el Salmo 23? Nos trae aliento, nos trae esperanza. ¿Qué nos trae el Salmo 116? Acción de gracia por haber sido librado de la muerte. Había, hermanos, momentos difíciles y es como un canto de amor el hecho de que Dios nos separó de la muerte, de lo que nos correspondía en un momento dado, podríamos decir. Entonces, cuando vemos esta conexión, continuamos entonces con el Salmo 117. Aleluya, porque todas las naciones y gentes alabarán a Jehová. Este es el salmo más corto, que es el Salmo 117. ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Cómo dice? Si no sabe, se lo sabe de memoria.
A ver si se lo aprende ahora mismito. Pero ¿y cuán corto es? Mire cómo se lo va a aprender, hermano. Búsquelo ahí en su Biblia conmigo. Salmo 117. ¿Cómo se lo va a aprender? Un corito bien facilito, dice así. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. La fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. En algunas versiones no dice fidelidad, sino que dice bondad. Y la bondad de Jehová. Pero hermanos, es un salmo muy hermoso, cortito, y esa canción se ha hecho muy famosa, ¿verdad? A través de los años, la recuerdo desde que era niño en la iglesia y literalmente es el salmo cantado sin añadirle ni quitarle ninguna palabra. El Salmo 118, hermanos, es un salmo mesiánico. Podemos ver en Primera de Pedro 2:8, Mateo 21:42 también. Y es el himno cantado antes de que Cristo y sus discípulos salieron al monte de los olivos, en Mateo 26:30 y también en Marcos capítulo 14, versículo 26. Ahora imagínese usted que nuestro Señor cantó este himno en aquella noche fatal. Versículo 6, el 8, el 14, el 17, el 22, el 24 y el 26. Todos están conectados con Jesús. El Salmo 119. Salmo 119, hermanos, es una alabanza a la palabra de Dios y hay alguna referencia a la palabra de Dios. Este es bien importante. En cada versículo, menos en tres. El versículo 90, 122 y el 132. Verá, como señalada palabra, dichos, caminos, testimonios, juicios, mandamientos, preceptos, ley, estatutos y fidelidad. El salmo es un acróstico perfecto, con 22 estrofas correspondientes a los 22 letras del alfabeto hebreo. Vamos a ver si si esta Biblia lo tiene. Si usted puede ver, hermanos, no sé si me acerco y puede ver. Le muestro aquí, sí. Personas que están en línea. Pero puede ver que en cada sección están divididos por las letras asimismo del abecedario hebreo. Entonces, si usted se aprende el abecedario hebreo, lo que va a ver es que cada letra del abecedario hebreo, Aleph, es Aleph, ¿verdad? Cada letra, Zain, va a ver que cada una de las letras comienza una porción diferente del Salmo 119. Y ahí se identifican diferentes áreas de las que le acabo de leer. Luego tenemos el Salmo 20 hasta el Salmo 134. Y tenemos acá esta sección que se llama los salmos de peregrinos. ¿Qué es eso, los salmos de peregrinos? Pues tenemos los cánticos de las caravanas peregrinas, las canciones de las subidas y los cánticos graduales. Y la clave se encuentra, hermanos, en el Salmo 122. Vamos a leer Salmo 122, versículo 3 y versículo 4, donde dice así. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Entonces, hermanos, ahí podemos ver en esencia un resumen de lo que se está refiriendo entonces estos Salmos 124, 20 al 134, perdón. Al subir las tribus a Jerusalén para adorar en los asignados días de la fiesta de la Pascua de Pentecostés, no solo la fiesta de Pentecostés, hermanos, también la fiesta de los tabernáculos, también cantan estos salmos en esos eventos.
Podemos ver lo que es en la subida, habían de ir y crecer espiritualmente de la misma manera y utilizaban estas alabanzas para la edificación. No sé los hermanos que me compartan, si alguien pudiera compartir, los que están en línea, si alguien quisiera escribir, me podría compartir, hermanos, y decir un capítulo, una canción, una estrofa de un himno, de una alabanza, que para su vida sea de edificación. Yo comienzo, yo le voy a decir uno para mí. Hay un corito en español que me han escuchado decirlo algunos, pero se lo comparto. Me gustaría escuchar si usted tiene alguno que a usted le sirva como aliento, que dice así: alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, y alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y han habido momentos en mi vida, hermanos, donde ese corito, esa es la canción completa, ha sido usado en mi vida para, en medio de la aflicción, de la angustia y del dolor, que yo pueda clamarle a Dios y decir, no importa, porque pase lo que pase, hay un pero. Yo le alabo y desde mi quebrante, ¿qué va a hacer Dios? Se va a glorificar, manifestar en mi vida. ¿Qué corito, qué alabanza le motiva a usted en el Señor? No sé, Juan, si tiene alguna, nuestra hermana Erika tiene alguna. Ok, la canción Alaba a Dios, puso nuestra hermana Erika. Ver esa canción de Dani Berríos, Alaba a Dios, es una canción, ¿verdad? Que si la conocen, nos motiva, ¿verdad? Porque habla de, a pesar de todas las cosas que pasen, tenemos que continuar así mismo alabando al Señor. ¿Alguien más? Oh, nuestro hermano Jonathan que está ahí. La canción Alaba a Dios. ¿Alguien más? No sé, nuestro hermano Juan. Ok, así que dice que nuestro hermano Jonathan que la canción Alaba a Dios le ha ayudado en los momentos difíciles, así mismo de su vida. Y a veces, hermanos, estas alabanzas, ¿verdad? Que nosotros podemos internalizar, profundizar, meditar en ellas, nos ayudan. Aquí puso nuestra hermana Lilibet también en línea la canción Renuévame para los que se están conectando ahora en línea. Si hay alguna canción que le toque a usted, ¿verdad? Que le motive, le redarguya a conectarse con Dios, la canción Renuévame. Es importante, hermanos, también, no solo eso, que le pudiera preguntar y que usted pudiera responder cuál es un versículo bíblico, ¿verdad? Aquí añadieron algunas otras también. Levanto mis manos. Dice acá también nuestra hermana Erika, ¿qué sería de mí? La alabanza, ¿qué sería de mí? ¿Verdad? Y son palabras, hermanos, que nosotros las escuchamos. Dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras, ¿verdad? Aguardado, cuidado, de tantas cosas que podemos pensar. Usamos esas frases para ayudarnos a profundizar nuestro fundamento, ¿verdad? En Cristo. Entender, hermanos, que sí entendemos, hermanos, que muchas veces estas alabanzas son alabanzas que son utilizadas como un puente, es un instrumento. Pusieron aquí otro más, vamos a ver. Eh, Versículo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Es un versículo muy interesante, hermanos, y ya que muchas veces lo sacamos fuera de contexto, eh, pero sirve como un aliento en nuestras vidas. Entonces, mirando todos estos salmos, hermanos, y yo sé que, no sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Que puede sonar un poco repetitivo, puede sonar un poco repetitivo, ¿verdad? Algunos de estas explicaciones, ya que las explicaciones se repiten muchas veces cuando vemos una sesión completa de agradecimiento, una sección completa de angustia, una sección completa de aflicción, ¿verdad? Una sección completa de los salmos imprecatorios pidiendo justicia. Pero a pesar de que veamos, hermanos, esta repetición, es un recordatorio de que nuestra vida va a ser repetitiva en muchos aspectos también. ¿Cuántas veces hemos tenido sufrimiento en nuestras vidas y hemos utilizado el recurso de algo que ya habíamos conocido anteriormente para que nos sirva de edificación en este momento? Nuestra hermana Lilibet también nos comparte en línea la canción No estoy solo de Tercer
cielo. Una canción que también me viene a la mente y continuamos aquí entonces, aquí hermanos, con lo que es el Salmo 120. Fue la canción esta que se llama de Samuel Hernández. Dios me dijo que no. Y es una canción que no sé si la han escuchado, hermanos, pero verdad, pone a pensar a uno. Una línea dice, le dije al Señor que sanara a mi madre y él me dijo que no. Y luego comparte más palabras, pero son canciones que a veces hacen pensar a uno, ¿verdad? Porque, wow, le pido yo a Dios que sane a mi madre y Dios me dice que no. Es algo que tiene que pasar. Y no solo eso, hermanos, otras veces en nuestra vida, ¿verdad? Que le clamamos a Dios, queremos que Dios haga algo. Pero aquí le pregunto, hermanos, ¿está usted, estoy yo, estamos dispuestos a decirle, Dios, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, pero que sea tu voluntad? ¿Sí o no? ¿Es fácil decirle a Dios eso? Y no solo decirlo, hermanos, es fácil verdaderamente en nuestro interior sentir que estamos de acuerdo a esto. Que una madre, que su hijo esté en peligro, pueda decir, Dios, quiero que mi hijo more conmigo, pero mi hijo es tu hijo, lo entrego en tus manos, que sea tu voluntad. Es fácil. Ese es el recordatorio, hermanos. Todos los salmos, ¿verdad? Tienen en esencia un mensaje que nos ayuda a sí mismo a entender. Así que todas estas canciones tienen una función. No nos olvidemos de la palabra peregrinos. El Salmo 120, cantado al principio de la marcha peregrina en Jerusalén, empezaron cantar, a caminar hacia Jerusalén. Vamos entonces a entonar esta alabanza. Salmo 121, las montañas alrededor de Jerusalén se empiezan a ver. Y cuando las ven entonces, como dice Salmo, Jeremías 3:23 y el Salmo 92, vamos a leer algunos de estos para ilustrarlos un poquito. Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, versículo 23 dice así: ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Y el Salmo 90, versículo 2. Mira lo que nos dice, ya te lo pasamos, pero conectado, ¿verdad? Hemos hablado de esto, hermanos, conectar la Biblia con la Biblia, ver lo que nos dice la misma Biblia. Salmo 90, versículo 2 dice así: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que, hermanos, poder ver asimismo estas montañas, y al ver estas montañas, entender que las montañas, por más hermosas que sean, ¿verdad? No son más que el poder de Dios. Él fue el creador de ellas. Así que si Dios creó cosa tan maravillosa, ¿cómo Juan no va a cuidar la creación en nosotros también? Si nosotros estamos dispuestos a confiar en Él. El Salmo 122 nos muestra aquí que Jerusalén se empieza a ver. Entonces en el versículo 2, vamos a leer ese versículo también. El Salmo 122, versículo 2 dice así. Si alguien en línea lo tiene o aquí en presente que lo quiera leer. Salmo 122, 2 dice: nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Hermanos, poder ver a sí mismo, ¿verdad? Experimentar los milagros de Dios. Nuestros pies estuvieron en Jerusalén. El Salmo 123, el templo se empieza a ver, alzan sus ojos a Dios. ¿Y qué están viendo en Dios? Están viendo esperanza. Hay que entender, hermanos. Vamos aquí rapidito. Recordatorio. Estamos acá, hermanos. Vamos a poner aquí. ¿Va a decir qué es eso? ¿Las Olimpiadas? No. Esclavitud.
Así que pasa, hermano, de la esclavitud, ¿a dónde vienen? A lo que es el desierto. Y no sé usted, hermanos, aquí, si alguno de ustedes ha ido al desierto, pero ¿qué hay en el desierto? Nada interesante, podríamos decir, ¿verdad? Hay arena, hay agua en el desierto, fluye el agua por todos lados. No. Así que en el desierto tuvieron que aprender. ¿Y a qué aprendieron ahí los israelitas? Aprender a depender de Dios. Y ahí está la cosa, hermanos. Cuando vemos la Biblia y no entendemos la conexión con nuestras vidas, ahí es cuando nos podemos totalmente desconectar. Vemos que el pueblo de Israel estaba bajo esclavitud. De la esclavitud son ahora liberados. Se van. La esclavitud, ¿verdad? Conectada aquí sería, la esclavitud sería aquí en Egipto. Y de aquí van entonces en busca de la tierra prometida, la promesa. Encuentran el desierto. ¿Qué más encuentran? Dificultades, angustia, aflicciones, problemas en el desierto. No podían cruzar, llegan al Mar Rojo, no pueden caminar. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan a estos momentos difíciles, tienen que tomar una decisión que tiene que tomar usted y que tengo que tomar yo alguna vez en mi vida, o muchas veces en nuestras vidas. Estoy dispuesto a entender que mi desierto es solamente un momento de mi vida. Mi desierto es un momento nada más, es una porción limitada. Y mientras estoy pasando este desierto, tengo que entender que yo puedo aprender a depender a sí mismo de Dios. Y cuando dependo de Dios, Él se encargará de todo. Gloria a Dios por esto. Porque muchas veces, hermanos, quiero yo con mis manos resolverlo todo. Y me olvido de que va a haber un momento donde me voy a sentir como estoy en el desierto. Va a haber un momento donde me voy a sentir como que me quiero dar por vencido. Pero aunque venga el momento que me quiero dar por vencido, tengo que entender, hermanos, que Dios me ha adiestrado, Él me ha preparado para que yo sea, como dice la palabra de Dios, un más que vencedor. Pero solamente puedo ser partícipe de esto si yo aprendo a depender de Dios. Hermanos, mire, hay gente inteligente en este mundo. Hay gente muy estudiada en este mundo. Pero quiero que entienda, hermanos, que no hay inteligencia, no hay conocimiento que tenga más valor que el depender de Dios. Por más libros que yo lea, por más estudio que yo haga, va a tomar, hermanos, una decisión personal de si yo estoy dispuesto verdaderamente a depender de Dios. Y hermanos, depender de Dios conecta también una palabrita de dos letras bien fácil de leerla y bien fácil de decir. Y es la palabra fe. El pueblo de Israel tuvo que tener fe, porque mire, hermanos, aún en la esclavitud, aún en el problema de estar esclavos, ellos tenían algunas comodidades. Sabían dónde iban a dormir, sabían que iban a comer, había limitaciones, pero tenían un poco de comodidad en un aspecto. Tenían, déjenme no llamarle comodidad, tenían seguridad en un aspecto de su vida. Al salir hacia el desierto, usted imagínese, hermanos, que le digan, agarre todo lo que tiene y véngase para este lugar nuevo, este lugar desconocido. Depender en Dios requiere fe. Cuando están entonces en el Salmo 123, empieza a ver el Salmo 122, regresamos rapidito. Bueno, desde 121, resumido nuevamente rápido. Salmo 121 se ven las montañas, 122 se ve Jerusalén, 123 se ve el templo. Y cuando miran y ven hacia el templo, viene la esperanza. ¡Wow! Mira lo que estoy viendo. Salmo 124. Ahora, hermanos, empiezan a ver la gracia de Dios y ofrecen ahora una acción de gracias. Le pregunto yo, hermano, hermana,
¿Cuántas veces en su vida, en mi vida, ha estado Dios obrando y yo quizás no lo he visto, he estado demasiado ocupado para no enfocarme en eso que Dios está haciendo y paso por alto la bendición de Dios? Luego tenemos aquí el Salmo 125, donde empiezan a ver entonces ahora el monte Sión. Los peregrinos llegan a la seguridad de Jerusalén y el tema de su canción en el Salmo 125 es la confianza en Dios. Vamos a mirar rapidito el Salmo 125 acá a ver qué nos dice. Gloria a Dios. Mire, hermanos, qué hermoso es esto. Y digo hermoso porque no es mi palabra, sino que es la palabra de Dios. Mire, mire qué maravilloso como dice aquí. Salmo 125, como vamos a leer algunos versículos. Ya lo leemos todos. Aquí tenemos 5 versículos. Escucha el Salmo 125, hermano. Y por favor, déjeme hacer aquí una ilustración rapidito. Solamente. Conectado con esa misma ilustración que acabo de hacer ahora, pero mirando estos tres. Comienzan. Se ven las montañas. Después de la montaña se ve Jerusalén. Uno, dos. Después de Jerusalén, entonces empiezan a ver el templo. Y después del templo, ven ahora lo que es la gracia de Dios. Y después de todo esto, hermanos, ven que vendría siendo prácticamente equivalente así mismo a la fe. Equivalente a la fe. Ver Sión. La promesa. Así que ver, hermanos, en la vida hay un progreso de transición de una etapa a otra etapa hasta llegar a Sión. Su Sión no es mi Sión, pero la promesa que yo veo a sí mismo en fe de mi Sión, de mi promesa, me lleva a mí, hermanos, a yo poder decir estas palabras. Escuche qué maravillosas las palabras del Salmo 125, donde dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Regresamos, hermanos. Mira el proceso. Monte, Jerusalén, templo, gracias, Sión. Hermano, hermana, si usted está aquí, no se dé por vencido y siga para llegar a Jerusalén, para llegar a ver al templo, hasta la gracia, para que llegue a Sión. ¿Y por qué Sión tan importante? Escucha el Salmo 125. Y ya no me interrumpo más, escuchémoslo. Dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Aquí hay unos montes, pero este de aquí, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Sión. Salmo 125. 125. Todo el Salmo. Sí, Oye. vamos por el versículo 2. Gracias. No se preocupe. Así que entonces, la última parte del versículo 2, desde ahora y para siempre. Versículo 3. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Hermanos y hermanas, miren qué cosa maravillosa. Cuando leemos un salmo y podemos ver la conexión que viene siendo, hermanos, aquí el Salmo 121, 122, 123, 124, 125.
Y luego vemos el capítulo 126, un canto del regreso después del destierro de Babilonia. Miran al futuro para una liberación aún más grande. Empiezan a ver a los paganos. Hermanos, no podemos borrar la fe se queda. La fe tiene que quedarse porque hay que ver, hermano, lo que pasó. Cuando estábamos a decir aquí está Israel, no voy a escribir nada más. Imagínense que el nombre de Israel es el mapa. A este Israel. Y los israelitas, en base a todos los ataques que pasaron, son desterrados, llevados a diferentes lugares. Hermanos, en el día de hoy hay gente de Israel que todavía ha sido desterrada. No sé cuántos de ustedes se han hecho exámenes estos de ADN. ¿Se han hecho exámenes de ADN? ¿Y alguna vez ha visto algo medio curioso? ¿Se lo hizo? Yo se lo hice. Pues nos puede contar, hermana, ¿qué aprendió de su descendencia? ¿Qué aprendió? Tengo el 25% italiana. ¡Mire! El 50% como latino. Pero así, del 1%, pero tengo descendencia de Israel, creo que el 2 o el 3%. Mire eso. ¿Y usted sabe lo que significa eso? ¿Qué significa eso? Como lo que usted dice, que estamos regados. Yo digo porque venimos La mezcla, ¿no? de nuestro ADN está desde lo bíblico. Ahí está. Y hermanos, qué cosa increíble saber que desde los tiempos, estamos hablando de los tiempos de Abraham. En el año 2025 hay una conexión directa. Hay una organización que se encarga de ayudar a personas que tienen descendencia judía a que regresen a Israel. ¿No se está bien eso? No. Yo creo que me dice, háztelo. Y una vez, uno se hace, viene una cajita, la compra y la envía, ¿no? Y ahí le mandan el... Cuando en uno de mis viajes a Israel, conocí una familia argentina, hispanos con descendencia judía, de que literalmente, y ellos no lo aprendieron a través de un examen de esos. Creo que se hicieron el examen después. Ellos lo aprendieron porque ellos eran personas que les gustaba estudiar la historia. Dentro de la familia, haciendo lo que era el árbol genealógico, pudieron hacer la conexión hasta los tatarabuelos. Y hermanos decidieron mudarse allá y ahora literalmente trabajan allá, viven en Israel, trabajan en Israel como personas que dan viajes turísticos a la gente para conocer Israel. Pero quiero que entienda que todo este tema que estamos hablando, hermanos, es muy en serio porque estas personas de Israel fueron desterradas, fueron sacadas de Israel. Entonces, cuando esta persona que está aquí, ahora está en Babilonia, tiene familia en Babilonia, hace su familia en Babilonia, y luego, ¿qué pasó con Babilonia? Lo dijimos la semana pasada. Totalmente destruida, ¿verdad? En un momento, Babilonia sí, Babilonia no existe en el día de hoy. Al quedar destruida Babilonia, que ya no existía en ese momento, viene y se va para otra nación. Y esta otra familia también se va para otra nación, y para otra nación, y para otra nación. Están todos los descendientes prácticamente por todos lados, alrededor de todos los confines de la tierra. Regados por todos los confines de la tierra. Entonces, hermanos, esta confianza en el Salmo 126, ver este canto del regreso después del destierro de Babilonia, miran un futuro de liberación aún más grande y empiezan en este momento, hermano, a hacer una cosa que no habían hecho hace años. Empiezan a ver a los paganos. ¿Y qué es eso de ver los paganos? Ver los paganos significa, hermanos, que antes, porque miren lo que pasó. Vamos a usar esta misma imagen aquí de Israel. Miren lo que pasó con Israel. Mi profesor, una pregunta. Sí. ¿Paganos pecadores? Sí. Algunas veces dice la gente mundana, pero vamos a mirarlo en esencia por cuando decimos mundano, gente que vive de acuerdo a los deseos del mundo. Vamos a mirarlo así, ¿verdad? El cristiano, no es que sea perfecto,
pero el cristiano tiene como meta seguir a Cristo y ser como Cristo. El mundano, el pagano, tiene como meta ser como el mundo que tiene las cosas paganas. ¿Y qué es eso de paganos? Las cosas que van en contra de el plan de Dios. Entonces, eso es bien importante porque al mirar esto, vemos entonces que dice, empiezan a ver a los paganos. Mire lo que pasa, hermano. Esto es súper importante. Y cuando miramos la palabra así, como que ya no se pone tan aburrida, porque uno la puede vivir y entenderlo un poco mejor. Entonces, mire lo que pasa aquí, hermano. Vamos a ver, y no voy a decirle nombre ni acusar a nadie, vamos a decir yo. Yo en un momento vamos a decir que yo viví en Egipto, en este tiempo bíblico. Y usted puede pensar en usted también. Entonces, yo llego a Egipto como israelita, estoy usando un ejemplo, Después de los de Babilonia. antes. O antes. Antes. Yo, por mi pecado, junto con mi gente israelita, hemos caído ahora en la esclavitud. Como castigo, estamos ahora en Egipto. Entonces, tengo yo todas mis prácticas, mis creencias bíblicas espirituales que yo estoy llevando conmigo a Egipto. Mientras estoy en Egipto, veo que los egipcios adoran a estos dioses y se postran delante de estas estatuas. Yo digo, no, yo voy a postrarme delante de Dios. Tengo mis hijos, mi familia, trabajo demasiado, no le presto atención, no educo a mis hijos ven la vida de Egipto y se enfocan en hacer esa adoración. Entonces ahora la adoración a los dioses paganos se hace prácticamente parte de mi descendencia. Y yo, estando en esclavitud en Egipto, es lo que he aprendido. Y vimos esto en los libros anteriores. Hermano, la gente que hace falta tener una cara bastante grande para ir a adorar a Dios y luego adorar al Dios con D minúscula, la estatua que está al lado. Que gente de lo que estaba pasando en ese momento lo estaban haciendo ambos. No le estaban dando a Dios el lugar que se merecía. Entonces, ¿qué pasa? Viene entonces en este momento la liberación de Egipto. Se van los israelitas. Van entonces a la tierra prometida. Vamos a ver aquí, TP, tierra prometida, a Canaán. Y cuando van a esa tierra prometida, hermanos, ¿qué pasó? Se fueron de aquí. ¿Qué se llevaron de Egipto? Se llevaron comida, un poquito de comida, ¿verdad? ¿No? Se llevaron muchas de las costumbres, pero escucha esto bien. Hermano, las costumbres no se pasan de mano en mano. ¿Verdad? Si yo voy a un país donde hay una práctica típica, yo no me traigo esa costumbre conmigo porque me la metí en el bolsillo. Yo me traigo la costumbre conmigo porque yo he decidido en mi mente que le he dado un valor y la quiero traer conmigo. Eso fue lo que hicieron entonces los israelitas. Al irse, se llevan entonces estas malas costumbres y las siguen practicando. Y entonces, ¿qué pasa? Que estas malas costumbres se convierten en lo normal. La vida cotidiana es lo normal. Se hace normal para ellos adorar. Normal adorar a los dioses, normal postrarse delante de estatuas, normal sacrificar niños, sacrificar a sus hijos, ponerlos frente al dios Molón, todo eso normal. ¿Y qué pasa, hermano? Hay que entender esto porque este salmo aquí, esto es algo grande. Salmo 126. Vamos a ver aquí un versículo aquí de Salmo 126. Explicando todo lo que le he dicho, vamos a leer Salmo 126. Ver la conexión de Sión, ver la conexión de la esclavitud y
bajo esta frase: empiezan a ver a los paganos. Antes de leerlo, vamos a mirar aquí. Lo que normalizaron que era pecado, ya no es normal. Fue quitada mi venda del pecado. Y ya entiendo que cuando estoy viendo esta barbaridad de sacrificar niños, de sacrificar animales para dioses con D minúscula, no es lo que Dios quiere para nosotros. Puedo verlo y al verlo puedo entender entonces que las cosas paganas que he estado haciendo no son las que Dios quiere que yo haga. Gloria a Dios. Mira lo que dice Salmo 126 en cuanto a esto. Esto es una oración por restauración. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra alabanza, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hermanos, que volviera el qué, que volviera el Sión, lo que es la fe, lo que es el fundamento, lo que es lo que no cae, lo que no cambia. ¿Quién es el que no cambia? Dios es el que no cambia. Qué maravilla, hermano, entender que hay un momento en nuestra vida cuando nosotros estamos dispuestos verdaderamente a ver a través de los ojos de Dios y podemos decir: yo rechazo aceptar el pecado como mi vida cotidiana, como la vida normal, como lo aceptable. Porque, hermano, le voy a decir, hoy día hay muchas cosas que son consideradas aceptadas en esta sociedad. Pero solamente porque sean aceptadas en esta sociedad no quiere decir que yo tenga que aceptarlas en mi casa. Los que son padres y madres, no sé si usted alguna vez le ha dicho a sus hijos o a sus hijas: mire, el vecinito aquel, o allá fuera esto y allá, pero en esta casa, haga esa frase, ¿verdad? Y es como un recordatorio de que nosotros elegimos como madre y como padre no normalizar el pecado. Sí, hermano Santiago. En realidad eso yo lo aprendí. Mi esposa creo también es familia de mi mamá, porque así casi las mismas palabras textuales las decía dentro de la casa, o sea, básicamente base, claro, nadie es perfecto, ¿no? Pero no se van perdón por decir esto, drogas, adulterios, cosas casi, porque nos partía la cabeza. Sí, y ahí está la cosa que prácticamente, ¿verdad? Fue una manera de, una decisión de lo que se iba a traer dentro de la casa y lo que no se iba a traer dentro de la casa. Entonces, hermanos, y no es que todo tenga que ser necesariamente negativo, que tenga que ser necesariamente malo. Hay decisiones que nosotros tomamos como madre y como padre, ¿verdad? Como padres, que van a tener consecuencias duraderas en nuestras vidas. Le doy un ejemplo, una cosa simple. Usted puede decir esto y esto no es que sea bueno o que sea malo, pero ¿a qué edad lleva usted a un niño a un funeral? Póngale que se muere un miembro cercano de la familia, eso es una decisión que se toma. Eso no es una cosa que uno pasa así, ¿verdad? Como con calcio, vamos a ir y lo llevamos. Sin entender que va a causar un impacto en el niño o en la niña. Un niño de 4 años, un niño de 3 años. Va a causar un impacto en ellos. Nosotros como madre, como padre, tomamos decisiones, ¿verdad? Aún de ese tipo. Y estas cosas van a empezar a desarrollar, hermanos, una normalidad de lo aceptable, de lo no aceptable, de lo que se puede, de lo que no se puede, de lo que pasa cuando alguien muere, de lo que pasa cuando, ¿verdad? Y todas estas cosas, hermanos. Pero miramos, qué maravilloso poder ver el volver a Sion, el tener fe de que algo va a pasar aún más allá de lo que estamos en este momento. Entonces el Salmo 127, la vanidad de edificar sin Dios. Es obvio que los peregrinos no están en las puertas del templo
El Salmo 128, vemos aquí que la familia ha venido a Jerusalén para adorar. El Salmo 129, el peregrino remira su juventud y la mano de Dios sobre él. Poder pensar, no sé si ustedes pueden hacer esto, lo han hecho en algún momento. ¿Alguna vez usted ha meditado, hermanos, en situaciones de su vida donde Dios, especialmente cuando era aún más pequeñito, Dios le cubrió, le protegió y no perdió que usted sufriera alguna situación mala? ¿Le pasó a usted en algún momento, hermano, que Dios le salvó la vida a usted cuando usted era pequeñito por falta de palabras? Y jamás uno la puede quizás ahora entender. No sé si le ha pasado o si le pasó cuando era niño, cuando era niña, que tuvo una situación tan grave. Mire, hermano, yo todavía es la hora que no entiendo cómo esto pasó. Mi mamá trajo unos tenedores nuevos que compró. Compró un tenedor para mi hermano y uno para mi persona. Y eran tenedores que tenían como, donde uno el agarre era un poquito más grueso. Y eran tenedores bien bonitos. Tenían como un agarre color café. Y eran un poquito más gruesitos y círculos bonitos los tenedores. Pues yo estaba contento con los tenedores. Entonces yo tenía ambos en mis manos. No sé por qué. O yo o que por fue que mi hermano me lo dio. Y yo estoy caminando o corriendo para entonces ir a la cocina, ponerlos en la cocina. Y me he caído, hermanos, y ambos tenedores entraron en mis ojos. Tenedores de metal terminaron dentro de mis ojos. Y ahora como adulto, ya hace tiempo que no contaba esa historia, ahora como adulto yo puedo meditar en esta historia y yo puedo verdaderamente pensar y literalmente no entender el por qué ni el cómo fue que yo no perdí mi visión. Y no solo eso, cómo fue que no ni me morí, de verdad. Porque me empezaron a sangrar ambos ojos. Yo no tenía 5 años cuando pasó esto, yo estaba un poco más grande. No recuerdo la edad, tengo que preguntarle a mi mamá, quizás tenía como 8, no recuerdo, pero ya era un niñito un poquito más grande. Mano, ya ha empezado a sangrar mis ojos. Mi mamá desesperada llama una ambulancia. Me llevan entonces, me montan en la ambulancia, me llevan a la ambulancia, me llevan hasta un hospital. Esto fue en Puerto Rico. Me llevan a un hospital. Yo tengo 46 años, hermano. Estamos hablando, esto fue hace quizás como 40, casi 40 años atrás. Me llevan a un hospital y jamás van a saber lo que pasó cuando llegamos al hospital. El hospital dice, nosotros no tenemos aquí nadie que pueda lidiar con esa situación. Es una situación muy delicada de la vista, necesitamos que se vaya para otro hospital. Hermano, estoy sangrando de mis ojos. Sangrando, yo niño, llorando, gritando, estoy despierto, no me pusieron a dormir. Y en el día de hoy, hermano, le cuento que si, no sé por qué estaba mirándome que tenía los ojos rojos hace años atrás y me di cuenta que los puntitos de los tenedores todavía los tengo adentro, de donde me tocó el tenedor. Y es una cosa, ¿verdad? Que uno se pone a pensar en esos momentos donde Dios obró y uno ni lo sabía. Y eso es lo que está pasando aquí en el Salmo 129. El peregrino piensa en su juventud y en todas las veces que pudo haber quizás pasado algo, pero Dios cubrió la vida del peregrino. El Salmo 130, el peregrino clama de lo profundo y da gracias a Dios por el perdón, conociendo y entendiendo que Israel va a ser redimido. El Salmo 131, la fe pueril y simple del peregrino. El Salmo 131 fue escrito por David. Salmo 132, otro salmo mesiánico. Podemos compararlo con Lucas 1:32, 33 y el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 30. Sí. Pastor, pero nos tiene que terminar de contar la historia. Sobre cuando todavía no nos Oh, sí, el final de la historia solamente fue que gracias a Dios llegué hasta el otro hospital. Me llevaron a la ambulancia hasta el otro lugar y allá mi mamá dice que literalmente Dios puso la gente que tenía que poner en ese lugar para que pudieran salvarse. Sí, ahí lo durmieron. Esa es la cosa. Yo de ahí no me acuerdo nada. Ya cuando estuve por allá, pero los especialistas hicieron todo lo que tenían que hacer, ¿verdad? Me pusieron lo que tenían que ponerme y yo no sé. Pero Santiago, esta es la parte que yo no entiendo.
no importa la estatura de una persona, en mi mente, como una persona que está parada así, está parada, y aquí está el piso, al utilizar la gravedad con un tenedor dentro del ojo, no se reventó mi ojo y se explotó. Ambos. Esa es la parte que yo humanamente no lo entiendo. Porque cómo... Tal vez no rozó pero tuviera cicatriz, ¿no? Yo conozco Pero, una persona que se le cayó a sí mismo. No fue un tenedor, pero creo que fue algo como un palo o algo. Y el ojo se le explota, como que se pega, como que fuera un huevo, así, chas. Y se pierde. esa es la cosa que usando uno, ¿verdad? Yo no soy doctor, nada de medicina, pero usando el sentido común, todos hemos visto cómo es un ojo. Un ojo es un círculo totalmente. ¿Cómo fue que ese ojo no se reventó? Y yo le voy a decir, no me importa la explicación médica, porque es reconocido y entendido que la gloria sea para Dios, que la fe de mi madre me protegió. Que la inocencia mía como niño, ¿verdad? Y confiar que Dios se iba a encargar, me protegió. Pero entonces ahí está el punto. ¿Qué pasó? Perdón, la Sí, inocencia que usted tenía cuando era niño. cuando era niño en ese momento. Ya. No, ya no, ahora ya eso se perdió. Pero en aquel momento como niño, ¿verdad? Esa confianza de, no te preocupes que Dios se encargará, ¿verdad? Diciendo, en medio de toda la adversidad y de todas las cosas, hermano, pero parte de esa historia, no solo eso, entender que cuando se llegue a este hospital, al primero no hay. Imagínese usted una madre, imagínese una madre en una ambulancia del terror de que su hijo se va a quedar ciego o se va a morir. Porque, hermano, esto está conectado con el cerebro y con todo esto para acá arriba, ¿me entiendes? ¿Quién sabe lo que puede pasar? Llegar al hospital y saber ahora que siente un poco de paz porque están los especialistas acá, la gente que necesita, y que le digan, nos tenemos que ir de aquí. Mire qué cosa, humanamente pensamos que el hospital es la salvación, el hospital tiene lo que necesitamos, nos equivocamos de hospital. Y algunas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Vamos y en vez de buscar al Dios verdadero, vamos y buscamos a otra cosa, vamos y buscamos otra ayuda que no necesitamos. Pero mire qué cosa maravillosa, como digo, que cuando llegamos al otro lugar, hermanos, no fue que solamente había un doctor, no, me dice mi mamá que la gente que estaba ahí era la gente que tenía que estar de verdad. Eran los que sabían lo que tenían que saber para poder no experimentar con mi salud, sino sabían manejar lo que tenían que hacer de la manera correcta para cuidar mi vista y que yo pudiera recuperarme, restaurarme y que pudiera estar bien. Y hermanos, eso de verdad que qué maravilla cuando podemos ver la palabra de Dios de una manera donde la podemos aplicar con nuestras propias vidas y las cosas que hemos experimentado. Salmo 132, el salmo mesiánico, como dije, es también un salmo davídico, tiene que ver con David, y en este salmo 132 David es mencionado 4 veces en este salmo. Y mira el tiempo cuando Cristo será rey de Jerusalén. Salmo 133, el peregrino da gracias a Dios por la comunión de los demás hermanos que han subido a Jerusalén. David es el autor del Salmo 133. Salmo 134 es el progreso del peregrino. El peregrino se para en el templo y eleva su voz en alabanza por las voces de la multitud. Este es el último salmo del peregrino. Y luego vamos al Salmo 135, un salmo de aleluya. Israel alaba a Dios por la liberación del pasado. El nombre de Jehová es alabado. Escucha esto, hermano. Regresamos a lo que dije anteriormente, la liberación del pasado, la liberación de Egipto. ¿Verdad? Cuando hablamos de Egipto, salimos de Egipto, aquí estaba Israel, la tierra prometida, salimos de Egipto, esa bendición. Salmo 137. Junto a los canales de Babilonia, algún cautivo escribió durante el cautiverio babilónico. Al pensar en Jerusalén y en el templo, es la experiencia de los cautivos lejos de su hogar y en esclavitud. Hermano, escuche este resumen del 1 al versículo 9. Vamos a leerlo.
El tiempo avanza, pero porque creo que este capítulo como que nos podemos familiarizar un poquito con él. 137. 137, si lo buscan ahí, hermano, son 137. Este es el Salmo 137. Si alguno de ustedes lo quiere leer, Salmo 137, del 1 al 9. Yo solo lo quiero repetir. Dice, lamento de los cautivos en Babilonia. Tiene que entender y pensar en el cautivo. Si ahora mismo, hermanos, a usted lo metieran en una prisión y pasa el tiempo, ¿cuáles son algunas de las memorias que nos va a venir en nuestra mente? No solamente la casa donde está uno, el apartamento donde uno está, no, vamos a pensar, hermanos, de dónde vinimos, ¿verdad? Vamos a pensar en nuestra nación, vamos a pensar en nuestra comida, vamos a pensar en nuestras fragancias, vamos a pensar, ¿verdad? En la naturaleza de donde venimos, todo eso. Entonces, miremos todos estos versículos, todos estos pensamientos y conectémoslos con esto. Dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Ay, hermano, qué tristeza. ¿Captaron ahí lo que pasó? Estamos en Babilonia, lamentándonos de que no estamos en Sión. La promesa, no estamos ahí. Dice el 2. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, oh Jehová. Recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Esa última expresión, hermanos. Dichoso el hombre que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Versículo 1 y 2 que acabamos de leer ahora: es profundamente desalentados en una tierra extranjera. Lloran al acordarse ellos de Sión. No tienen corazón para cantar y cuelgan sus arpas, así mismo en los sauces. El 3 y el 4, los babilónicos, habiendo oído decir de los cantos que se cantaban en el templo, piden a los cautivos que canten, pero no pueden cantar en la tierra extranjera fuera de la voluntad de Dios. Y los versículos del 5 al 9, arrepentidos piden justicia de Dios conforme a la ley mosaica. Y dice, pero podemos decir, pero ¿y cómo se atreven ellos a decir que agarren a sus criaturas y les peguen contra la peña? ¿Cómo van a decir una cosa así? Miren, hermanos, bien fácil. Porque están hablando de lo que es la ley mosaica, la ley de Moisés. Ojo por ojo y diente por diente. Así que podremos verlo como un salmo imprecatorio, la ley del talión, el lex talionis, buscando justicia. O esa es la ley de Moisés, ¿no? La ley de Moisés. Salmo 138. Un canto de sincera alabanza, un contraste al Salmo 137, la adoración de los redimidos. El Salmo 139 es un cántico de alabanza a los atributos asimismo de Dios. Vemos que es un cántico de alabanza el versículo 1 al 6 de Salmo 139 habla de la omnisciencia de Dios, la reacción que tiene hacia ella. El Salmo 7 al 18 habla sobre lo que es la omnisciencia de Dios, que es la reacción hacia ella, el versículo 7 al 18. Y el versículo 19 al 24, la omnipotencia de Dios y la reacción hacia ella en el versículo 23 y 24. Vamos entonces ahí, hermanos, a parar. La semana que viene terminamos con el libro de los Salmos y comenzaremos con el libro de Proverbios. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra.
Gracias, Padre, por las ilustraciones, Padre, por darnos entendimiento y poder comparar, Señor, y entender tu palabra en base no solamente a lo que pasó, sino lo que vivimos diariamente en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a que en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, Señor, podamos estar arraigados en ti, Señor, y que podamos confiar en ti diariamente, nunca desconectándonos, nunca separándonos, nunca alejándonos, Señor, de tu plan y tu propósito especial en nuestras vidas. Te adoramos y agradecemos, Padre, por tu palabra y por la oportunidad de estudiarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sigamos a todos los que están en línea. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos. Amén, pastor. Buenas noches. Bendiciones. Dios les bendiga, bendiciones.